Ya pueden iniciar. Muy bien, bueno, pues muy buenos días a todas, a todos nuestro público que nos ve por medio de redes sociales. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con lo que son las actividades proyectadas de nuestro quinto Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, ACE. Y bueno, las actividades que tenemos programadas para el día de hoy es una conferencia magistral la cual nos va a dictar el maestro Adolfo Cristian Castro Solís, y también tendremos la presentación de algunas ponencias dentro de la Mesa Historia de México y Nueva España. Bien, como principal actividad de este jueves 7 de noviembre, vamos a hacer entonces la presentación de nuestra conferencia magistral, la cual, como lo mencioné hace un momento, la dictará el maestro Adolfo Cristian Castro Solís. Y bueno, me quiero tomar la libertad para hablar un poco sobre su semblanza profesional. Y bueno, pues esta nos dice que Adolfo Cristian Castro Solís es egresado del doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública y es maestro en Criminología y licenciado en Derecho. En el ámbito académico, imparte cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Rosario Castellanos, y asimismo fue profesor civil en el Heroico Colegio Militar, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Universidad Autónoma del Estado de México. Ha revisado de igual manera diversas tesis con temas de seguridad pública, migración, derecho internacional, y también pues coordinó el primer y segundo diplomado con opción a titulación, titulado Gestión de las Instituciones de Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a dar entonces paso a la conferencia magistral a cargo de maestro Adolfo Cristian Castro Solís, la cual se titula A 200 años de la Constitución de 1824. Adelante, maestro, tiene el espacio para usted. Muchas gracias, compañero, por la presentación. Asimismo, agradecer a la Asociación Interdisciplinaria de Estudios de Derecho e Historia, principalmente, por esta invitación para poder dialogar sobre este tema de 200 años de la Constitución de 1824, que es, digamos, un aniversario bicentenario de nuestra constitución que hemos tenido en el país y que ha sido fundamental. Entonces, me siento congratulado con esta invitación, insisto, y más que una conferencia, bueno, es poder hacer un diálogo, compartir con ustedes aquellas reflexiones en torno a los temas constitucionalistas que son fundamentales desde mi perspectiva académica en el estudio del derecho, de la historia de México, porque nos marca una creación de lo que es el Estado mexicano. Siempre he comentado a los estudiantes de licenciatura en Derecho o Administración Pública que he tenido la oportunidad de dar clases en materia de constitucionalismo, que las constituciones es el reflejo de los problemas que hemos tenido en toda la historia de nuestro país, ¿no? Si se reforma una constitución en el año 2000, quiere decir que las exigencias sociales, los problemas en ese entonces requieren la atención del Estado y a veces la solución es una reforma que modifica, crea leyes y va a atender una exigencia a una solución a los problemas. Entonces, el constitucionalismo desde la perspectiva del Estado es primordial porque es aquel instrumento, la Constitución, ese instrumento escrito que le otorga al Estado una estructura y una organización. Bien, entonces, no sé si me ayuden a compartir la diapositiva. En lo que nos ayudan a compartir esta diapositiva, yo quisiera decirles que cuando hablamos de
Constitución, en su esencia encontramos que la Constitución va a ser constituir. ¿Y qué es lo que constituye a un Estado? ¿No? Por eso es Constitución, lo constituye. Ese es el primer punto fundamental. Constituye a un Estado. Y cuando hablamos de constituir al Estado, estamos refiriéndonos que tiene que existir una estructura, una forma de gobierno y una forma de Estado. Y entonces, las primeras constituciones que hemos tenido en el mundo refieren principalmente a querer estructurar al Estado, ¿no? Es decir, las primeras constituciones, su principal función era la estructura del Estado, después garantizar ciertos derechos, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. La Constitución constituye un Estado, lo organiza, otorga atribuciones, funciones a los poderes que se van a clasificar, como lo hemos mencionado, ustedes lo saben, ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, entonces, ahí esa es la esencia del constitucionalismo en nuestro país. Si bien festejamos, ya refiriéndome a la Constitución de 1824, festejamos los 200 años de esta Constitución, que es fundamental, es esencial para el Estado mexicano, porque a través de esta Constitución se crea el Estado mexicano. Quiere decir que es nuestra primera constitución del México independiente. A veces confundimos cuál es nuestra primera constitución. Unos nos dicen que la Constitución de Cádiz de 1812 fue la primera que estuvo en México y que tuvo vigencia. Bien, aquí tengo que acentuar dos cosas primero. La Constitución de Cádiz era española y regía, sí, para España, pero como estábamos considerados la Nueva España, es decir, éramos un territorio español, entonces la Constitución de Cádiz, que se escribió y se promulgó en España, tuvo vigencia muy corta en México, en la Nueva España. Entonces, la primera constitución en el territorio sí fue la de 1812, pero cuando éramos de España, la Nueva España. Pero la Constitución de Cádiz de 1812 marcó un hito fundamental para la Constitución de 1824, porque esa Constitución de Cádiz inspiró a aquellos que lucharon por la independencia de México. Entonces, esa constitución, en el año de 1812-1824, hay una efervescencia sobre el constitucionalismo. Es decir, todos los países que son soberanos tienen que tener una constitución, un ejército. Y si no tienen constitución, no son países soberanos, digámoslo en ese sentido. Entonces, para esa época, el constitucionalismo empieza a florecer, empieza a ser ideas liberales, empiezan a ser ideas vanguardistas, en las que todos aquellos que son estados democráticos y que van a ser constitucionales y de derecho, tienen que basarse en un documento escrito que se le va a denominar Constitución o Carta Magna. Entonces, hoy por eso la Constitución de 1824 de México es un documento histórico que cimentó el México en el que hoy vivimos desde el punto de vista constitucional o de Estado de Derecho, ¿no? Quiere decir que entonces tuvimos la Constitución de Cádiz cuando era Nueva España, que ahí reconocía la monarquía constitucional española, es decir,
Ahí deja de ser España una monarquía absoluta para pasar a ser una monarquía constitucional. Sin embargo, empieza, como lo pongo ahí, 1810, 1821, empieza ese proceso de independencia de México, ¿no? Esa lucha de independencia. En este proceso, ¿qué pasa cuando declaramos nuestra independencia? Porque existieron levantamientos armados y desde esta perspectiva empezamos a lograr una independencia. De 1810 a 1823, más o menos en esos años, mm, hubo varios proyectos constitucionales, ¿no? Es la Constitución de Apaxingán, las actas constitutivas de 1823, de 1819. Es decir, existieron documentos que no fueron muchos de ellos vigentes, es decir, que se inspiraron, se redactaron para coadyuvar con el proceso de independencia de México. Ujú. Pero no tuvieron vigencia. Entonces, quiere decir que no teníamos una constitución plena. Em, de 1822 a 1823, en ese proceso de independencia, como ustedes saben, Agustín de Iturbide se nombra emperador, ¿no? Y al nombrarse emperador, entonces nos está diciendo que en esos años México, lo que ya, es decir, ya era un estado independiente, busca, más bien se consideraba como una monarquía, ¿no? Una monarquía, porque hablamos de un emperador, Agustín de Iturbide. Obviamente, en ese proceso empezaron a formarse los liberadores y los conservadores. En esa lucha, los liberadores pugnaban porque esta nación fuera una república o que nos alejáramos de la idea de las monarquías constitucionales. Lo que no queríamos era un gobierno monárquico. Entonces, después de la caída de Agustín de Iturbide, en el 23, se crea una asamblea constituyente, lo que hoy conocemos como el poder constituyente. El poder constituyente tiene como finalidad crear una constitución, redactarla, escribirla para organizar al Estado mexicano. Entonces, cuando va organizando ese poder constituyente del 23, fueron diputados que su única finalidad fue promulgar la Constitución de 1824. Entonces, en este contexto histórico que les estoy hablando del México independiente, que en el 810 empezamos el movimiento, pero es hasta 1824 que tenemos nuestra primer constitución como un Estado independiente. Bien, a partir de este momento, esta constitución va a tener, desde mi punto de vista, una finalidad o un objetivo, eh, y esto lo leí en el libro de Derecho Constitucional de Ignacio Burgoa, que yo les recomiendo que lean esa obra, es esencial y fundamental para comprender todos estos procesos constitucionalistas. Él menciona que en 1824 el objetivo principal de la Constitución era buscar la emancipación de la corona española. Entonces, la emancipación de la corona española. ¿Qué quiere decir? Emancipar es desvincularse de España, demostrar, decir que no tenemos un vínculo con ellos, la emancipación, no hay un vínculo, hay una separación, España-México, y a partir de ese momento, entonces, la Constitución reafirma que México es un Estado soberano. Y al hablar de soberanía, entonces, tuvieron que existir varios factores para lograr este objetivo.
de un país soberano. Uno de ellos es la Constitución. Si no había Constitución para esa época, no hablábamos de un país soberano. Ese sería un primer punto. Em, entonces, podemos decir que ese objetivo era decir a los españoles, México es un estado soberano, un estado independiente. Y entonces, desde esta perspectiva, se empieza a construir al Estado mexicano su marco jurídico, pero también institucional, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener esa construcción legal, institucional, que nace en el marco de la Constitución de 1824. Empiezan a crearse las secretarías de Estado, las leyes orgánicas de lo que hoy conocemos como la administración pública, ¿no? El poder judicial, es decir, es el México naciente en el marco legal, constitucional e institucional. Claro que retomamos las instituciones españolas, las adaptamos a nuestro, no es que hayamos renunciado, sino que la Constitución recoge la experiencia que traíamos del gobierno español, recoge muchas de las instituciones, muchas de sus ideas inspiradoras, filosóficas de un Estado, y las vamos construyendo en la de 1824. Entonces, por eso es que celebramos este aniversario de nuestra Constitución de 1824, porque a través de este documento histórico constitucional, pues se van a crear, ¿no? Estos procesos de lo que hoy conocemos como México. Sin esta Constitución, no tuviéramos hoy el esquema institucional de las que ustedes conocen, han tenido un proceso. Entonces, la Constitución representa la transición de México, ¿bien?, de una monarquía de Iturbide hacia una república federal. Y entonces aquí hay algo muy importante. Nuestra Constitución de 1824 pone como punto importante la República Federal soberana. Y esas ideas no necesariamente nacieron en México, sino que fueron traídas de aquellos pensadores, liberadores y políticos con base en sus conocimientos y experiencias europeas y norteamericanas. Bien. Y aquí Estados Unidos tiene un papel muy importante en la construcción del Estado mexicano. ¿Y por qué tiene Estados Unidos un papel muy importante? Pues porque va a ser un país que va a influenciar en aquellos políticos constitucionalistas para la construcción de lo que hoy es un México independiente. Y como ustedes lo saben, Estados Unidos fue el primer país en el mundo que crea una constitución. Más o menos fue la Constitución de Filadelfia en 1760, y me pueden corregir en los años, pero bueno, fue como 1760 aproximadamente, es decir que tenemos un desfase más o menos de 50 años de atraso, digamos, en materia constitucionalista, pero el padre del constitucionalismo es Estados Unidos. Él trae la primera constitución al mundo y de ahí pues va a buscar influenciar a varios estados en que retomen su figura estructural política. Y entonces, por eso pongo que hay experiencias europeas y norteamericanas, ¿no? Europeas refiriéndonos a las instituciones españolas que se quedan en México, pero que las absorbemos, y las ideas europeas también incluyen mucho a Francia. Cuando hablamos de constitución, tenemos que tener esa perspectiva, Francia y Estados Unidos. Es una amalgama que se va a dar entre estos
entre estos dos bloques para dar origen al constitucionalismo, digamos, contemporáneo hoy en México, ¿no? Francia pone la idea de la división de poderes, tenemos a Montesquieu, Rousseau, ¿no? Con la soberanía, el pueblo, y Estados Unidos pues, nos da la idea de una república federal como una forma, digamos, de gobierno y de Estado que deben de tener en aquellos países que desean tener. Bien, y de manera muy simplificada, la república nace para contrariar a las monarquías. Es decir, aquí hablamos monarquías y repúblicas. Y entonces viene una tendencia en que los países van a ser monárquicos constitucionales o repúblicas federales o república, concretamente. Esos son los dos bloques ideales que nacen en los 1800 y entonces los países optan por monarquías o por repúblicas. Bien, en el caso de México, insisto, como tenemos una influencia estadounidense, bien, pues entonces vamos a optar por una república. De hecho, Estados Unidos es uno de los primeros países que da al mundo también esta forma republicana federal como una organización política administrativa para gobernar en un territorio. Y siempre les comento a mis alumnos, como ejemplo de la influencia norteamericana, es el siguiente. ¿Cuál es el nombre oficial del país del norte que tenemos, que colinda y que tenemos frontera? Estados Unidos es Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, ellos crearon su primer constitución, dan su nombre, crean su nombre como un país soberano, Estados Unidos de América. 50 años después aproximadamente, cuando estamos en el proceso de la Constitución de 1824, ¿qué nombre le vamos a dar a México? Pues de acuerdo a nuestra experiencia norteamericana e influencia, determinamos ponerle Estados Unidos mexicanos. Entonces, no es coincidencia, sino más bien es esa influencia norteamericana de querer extender en América Latina pues la idea de las repúblicas. Y México pues adopta hasta el nombre, nada más le cambiamos mexicanos por lo de América. Bien, entonces eso sería, digamos, un poco de los antecedentes de por qué hablamos de la Constitución de 1824, por esa importancia que construye el Estado mexicano a través de este marco legal e institucional. Y nos separa de la monarquía para convertirnos en una república. Y por último, acuérdense que con la Constitución de 1824 reafirmamos la emancipación con la corona española. Es decir, no queremos tener vínculos con España porque ya somos un México independiente, un México soberano. Y esto se va a dar a través de esta Constitución. Entonces, es la primera Constitución del México independiente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, como les había comentado, los principios, perdón, voy a hablar ahora sobre los principios constitucionales, que este es uno de los temas más importantes en torno al constitucionalismo. Yo les había dicho que la Constitución en un inicio crea, constituye al Estado mexicano. Y cuando hablamos de constituir, constituye, les dije, división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero también nos establece el sistema de gobierno y la forma de gobierno que van a instaurarse en el territorio mexicano. Esos aspectos políticos. Para esto, nuestra constitución y, digamos, el estudio doctrinal de las constituciones, tanto como la de 1824 como las otras, como otras, es que se van a dividir en la constitución para su estudio se divide en dos, en la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática se refiere a los dogmas, a la universalidad de los derechos humanos
que yo quiero recordarles que las primeras constituciones eran más fuertes, iban más vinculadas a las partes orgánicas, porque acuérdense que antes de 1800 la mayoría no había repúblicas, había monarquías absolutas. Y entonces, en los años de 1800 viene el declive de las monarquías absolutas, el cansancio de las sociedades europeas, de las poblaciones, el hartazgo de exceso de poder de gobiernos absolutistas, de gobiernos que no respetaban a las poblaciones, pues llega a un hartazgo de la sociedad y entonces ven estas nuevas formas de gobierno, republicanas y monarquías constitucionales, bien, esa idea de respetar, pero sobre todo de frenar al poder. Entonces, podemos ver que las constituciones tienen su finalidad, digamos, indirecta o trasfondo, de limitar al poder público. ¿No? ¿Por qué limitar al poder público? Pues porque en un documento se tiene que escribir cómo se organiza el Estado, le quitamos el poder al monarca y lo dividimos con un poder legislativo, con un poder ejecutivo y con un poder judicial. Y ahí hablamos de una democracia, de un Estado constitucional, de un Estado democrático. Y la idea principal es alejarnos de los gobiernos monárquicos absolutos. ¿Por qué es la idea? Pues porque tenemos que repartir el poder. Y entonces, a través de los principios constitucionales y axiológicos, se logra decir que las funciones tienen que estar establecidas en una Carta Suprema, que es una constitución. Y bajo esa constitución se tiene que regir el Estado, se tiene que regir quien representa al gobierno. Y entonces, por eso hoy tenemos gobiernos que tienen una duración de 6 años, de 4 años, en el caso de México hoy 6 años, pero anteriormente teníamos gobiernos de 4, y esa es la idea del constitucionalismo, frenar los excesos de poder a través de la fragmentación de este mismo, y por eso hablamos de división de poderes, de frenar este punto. Y para eso... Eh, lo dividí, bueno, esto que les acabo de explicar, lo dividí en sistema federal, república representativa, división de poderes, derechos y libertades, ¿no? La parte orgánica, insisto, organiza el Estado a través del sistema federal, republicano, división de poderes. Y la parte dogmática establece más los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos y que son exigibles hacia las instituciones o hacia el Estado. Si no hay si no hay un derecho consagrado en la Constitución, difícilmente puede ser exigible, ¿no? O bien puede ser eh, obligatorio para un Estado dar cumplimiento a un derecho. Bien, entonces, sistema federal, república representativa y división de poderes se refiere a la parte orgánica y los derechos y libertades principalmente los vamos a encontrar en las partes dogmáticas. Y las partes dogmáticas en este caso los encontrábamos principalmente en los artículos del 1 al 28 y ya del 30 al 136, en el caso del actual, es la parte dogmática. Entonces, eso sería la estructura y siempre hay que analizar una constitución con el dogma y con la parte orgánica. Y si una constitución no tiene parte orgánica, pues tampoco se le tendría que dar el nombre de constitución, porque para las ideas liberales y del pleno siglo XXI, toda constitución debe contener una parte dogmática, porque en la dogmática se le exige a quien tiene el poder que respete sus derechos y libertades. En el caso de la Constitución de 1824, se establece un sistema federal, ¿no? Entonces, primera vez en el país, en nuestro territorio, vamos a adoptar un sistema federalista, ¿bien? Inspirado en el de los Estados Unidos. Y yo aquí siempre les menciono, México nunca tuvo estados soberanos. Es decir,
Nuestro sistema federal lo copiamos, como les dije, de la experiencia estadounidense. Muy rápido, en Estados Unidos eran 13 colonias y los ingleses tenían el control de esas 13 colonias, pero hubo un momento en el que los ingleses les mencionaban, digamos, a las 13 colonias, tú vas a ser autónoma, tú vas a ser independiente, tú vas a ser soberana. Lo único que nos vas a dar es el pago de impuestos, ¿no? Entonces, de una manera, la corona inglesa en las 13 colonias les da esa autonomía y por eso nace la idea estadounidense de crear, de que son estados soberanos, porque tienen autonomía. Y en el caso de nosotros, no éramos estados soberanos, éramos provincias, pero aparte no teníamos autonomía ni independencia, ¿no? Estábamos colonizados. Entonces, ahí hay dos visiones diferentes, la colonización en México y la huida de Estados Unidos con los blancos que llegan al territorio de Norteamérica y crean esa nación. Entonces, bajo esas premisas, nosotros creamos los estados soberanos con un gobierno central. Y ahí pongo gobierno central porque con la constitución de este año de 1824, una de las ideas o uno de los retos esenciales que se tenía era fortalecer el gobierno central. Entonces, era el reto que se tenía, fortalecerlo. No teníamos imagínense un estado naciente en el que había crisis, otros estados no reconocían como soberano a México, teníamos una moneda devaluada, teníamos hambre, pérdida de un territorio con Estados Unidos, tuvimos una invasión francesa, entonces, pues el Estado mexicano era débil desde esta perspectiva política y económica, y entonces lo que necesitábamos pues era fortalecer el gobierno central, es decir, el gobierno federal que empezara a tomar muchas decisiones en los territorios, es decir, quitarle facultades a las regiones que se tenían en ese momento y una de ellas, pues fue a través de la Constitución del 24 establecer el pago de impuestos hacia la federación como una estrategia para fortalecerlo. Entonces, se busca fortalecer ese sistema federal y va a ir reconociendo que el Estado mexicano va a comprender varios estados. La República Representativa, aquí nos menciona que pues México se constituye en esta república y no como una monarquía, pero también la República Representativa tiene que ver con aquel ejercicio de los mexicanos en poder empezar a nombrar y acceder a quiénes son los que van a gobernar, ¿no? Porque esa es la idea. Si bien es cierto, en esta perspectiva de república representativa, también tuvimos fallas en cuanto a estos procesos, porque también es que no había una democracia plena en el sentido de que se podía elegir o que había una representación como tal, sino que más bien fueron los factores políticos y de poder los que conllevaron a que se siguiera generando, digamos, esa forma de gobierno y los que estuvieron gobernándose en este proceso, sino que mucho más adelante ya se va a ir fortaleciendo la república representativa, pero bueno, en la del 24 ya se inserta como una idea de una república representativa y lo representativo tiene que ver también con aquella alternancia del poder, es decir, que los presidentes deben de tener un tiempo definido. Y como les comenté, aquí hablamos de Montesquieu con la división de poderes, son ideas europeas que se van a insertar a través del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que busca garantizar el equilibrio y la separación de poderes. Esto es el fuerte, esta división de poderes nace en Europa con la idea de desmantelar las monarquías absolutas. Bien, por eso acuérdense, monarquía uno, gobierno de uno, y república, pues es gobierno de muchos o la cosa pública, que cualquiera pueda acceder a ella. Eso sería. Bien, y por último, en la Constitución, aunque digamos, desde mi perspectiva,
académica, sí hablamos de derechos y libertades, incluso esta Constitución va a ser considerada vanguardista porque va a reconocer varios derechos, como es la libertad de expresión, de la propiedad, igualdad ante la ley, como estos ejemplos que ahí ustedes lo pueden leer. Sin embargo, no era tanto la finalidad de la Constitución de 1824 respetar los derechos o garantizarlos más bien, ¿no? Sino que la idea era, pues, estabilizar a un gobierno central, reafirmar que México es un país soberano y que tiene la capacidad de autogobernarse a sí mismo. Bien, entonces creo que en el 24 las principales o los principales retos que se tiene es el fortalecimiento del gobierno central y de los estados, pero más del gobierno central. Entonces, creo que aunque es vanguardista en ese sentido, porque se incorporan estos derechos y libertades, en la práctica, pues buscábamos garantizar la independencia y soberanía de nuestro país. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, reafirmando en estos elementos claves de la Constitución del 24, le pongo ahí un preámbulo y que es algo que he reafirmado mucho en su presentación constitucional cuando se expide, pues establece que la soberanía reside en el pueblo mexicano y que la nación es libre e independiente. Y le pongo preámbulo porque, como les he comentado, buscamos un México independiente. Si no es con esta constitución, desde el punto de vista legal, constitucional, pues difícilmente podríamos hablar de una nación. Incluso con esta constitución del 24, faculta faculta al país para poder celebrar tratados internacionales. Y México en estos años firmó su primer tratado, si no mal recuerdo, fue con el gobierno de Colombia y con la Nueva España, perdón, con España. Y ya después España reconoce como México una nación independiente, no como una nación independiente, sino que un tratado de amistad perpetua entre el gobierno de España y México, ¿no? Entonces, eh, ese tratado así lo establece, un gobierno perpetuo de amistad. Entonces, nos está dando desde un punto de vista estricto, o está reconociendo la soberanía del Estado mexicano, pero es a través de esta constitución que ya se puede México firmar y celebrar tratados internacionales, que ese es uno, y el otro es el de Colombia, en el que igual ese territorio de Colombia pues reconoce como México a un país independiente. Bien. Insisto, define a México como una república federal conformado con estados libres y soberanos, y aquí es fundamental determinar que al crear estados libres y soberanos, tenemos que saber que para 1824 teníamos una constitución federal y que aproximadamente 28 estados tenían constituciones estatales. Eso es algo que igual lo perdemos de vista. Como somos una república federal, no solamente nos regimos por la ley con la Constitución Federal, que es la suprema, nos queda claro, pero hoy, incluyendo la Ciudad de México, tiene una constitución local. Entonces, aquí el constitucionalista del 24 pues estuvieron trabajando arduamente porque crearon una constitución federal, pero los 28 estados de ese entonces pues tenían la facultad de crear sus propias constituciones. Claro que iban a estar alineadas a la constitución de 1824. Bien, y bueno, ahí seguimos, empiezan a reconocer la propiedad privada en la Constitución de 1824, porque de hecho son uno de los movimientos también inspiradores en los procesos constitucionalistas. En cuanto a la organización del Estado, nos vamos por un sistema presidencialista, es decir, optamos por tener un presidente que va a ser, en el caso para ese entonces,
va a estar en su encargo 4 años y va a ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Acuérdense que en en las monarquías, el rey es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. En el caso de México, en esta constitución y en la actualidad, mm, es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Es decir, un ejemplo de facultades de de jefe de Estado, pues que puede nombrar a los embajadores, puede recibir a otros embajadores, puede nombrar a representantes de México a Naciones Unidas. Esas son las funciones de un jefe de Estado. El jefe de Estado representa a México en el mundo y el jefe de gobierno es el que va a gobernar en México, a repartir el recurso público, a combatir la pobreza. En México, con la República, el Ejecutivo tiene los dos. Es decir, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum es jefa de Estado y jefa de gobierno. En la de 1824 se establece un Congreso bicameral y eso también es muy importante desde la perspectiva constitucional porque si somos una república federal, tenemos que tener un Congreso bicameral. Significa que tiene que haber dos cámaras. En este caso resalto la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores representó en ese momento a las entidades, a los estados libres y soberanos. Y si vamos a tomar una decisión, por decir, en 1824, ¿cuál es la política exterior de México en el mundo o cómo se va a dirigir México en el mundo? Pues se tenía que consultar con la Cámara de Senadores, que ellos representan a los estados libres y soberanos que conforman México y de ellos tendrían que tomar las decisiones de cómo se va a comportar México, porque México representa a los estados, a los mexicanos, y crean un sujeto de derecho internacional, y es a través de la representación camaral que tienen los senados representando a los estados, y la Cámara de Diputados pues representa a los ciudadanos, a la mayoría, a las masas, y que son aquellos que tienen que defender nuestros, digamos, derechos. Siguiente, por favor. Bien, ya para ir finalizando y haciendo una apertura de preguntas, mm, ¿qué legados tenemos de nuestra Constitución del 24? Creo que me la he pasado eh, recalcando mucho esto, la Constitución, la consolidación del Estado mexicano. Y como les comento, dicha constitución no resolvió en ese momento las crisis internas que teníamos porque eran demandas excesivas, era un Estado que nacía y, sin embargo, sí establece y empieza el fortalecimiento de los marcos legales, el fortalecimiento de las instituciones. Hoy en el año 2024 tenemos instituciones sólidas, pues gracias a todos estos procesos que hemos tenido ahí. Bien. También acuérdense que en estos procesos, la Constitución de 1824 ha sido modificada y derogado en varias ocasiones debido a las luchas internas que se tuvieron en el país, como la Guerra de Reforma y la intervención francesa, que, bueno, se tuvo que modificar, lo que nos quiere decir que nuestra Constitución del 24, pues acepta los procesos de reformas constitucionales o bien de derogaciones, que una derogación a la Constitución es necesariamente una reforma, ¿no? Entonces reconoce esta figura importante y aquí nos podemos poner digamos, a reflexionar si una constitución debe modificarse o debe conservar sus ideas originales por las cuales se crean y establece un Estado, ¿no? Hay debates muy interesantes sobre estos argumentos si debe ser original o debe ser reformada, ¿no? En el caso de México, hemos optado por ir modificando y reformando nuestras constituciones para que se vayan actualizando y vayan resolviendo los problemas. La Constitución del 24, al ser la primera constitución del México independiente, la primera que tuvimos como nación, fue inspiradora, ha sido la inspiración para futuras reformas.
en la Constitución de 1836, 1857 y 1917, pues se van a ir retomando mucha sustancia de esta Constitución. Eso es algo importante. Se retoma el 50% de sus principios axiológicos y políticos de esta Constitución en las futuras y sirvió de modelo para las reformas que llevan a lo que hoy es nuestro México. Seguimos conservando, por ejemplo, la división de poderes, la estructura República Federal representativa. Entonces, bueno, ahí el legado es esencial, ¿no? Nuestro sistema político, que ustedes hoy, cuando leen la Constitución del 1917, pues bien, estamos también leyendo la Constitución de 1824 y muchos sin saberlo, pero bueno, prácticamente esa inspiración se retomó tal y como está en la Constitución de 1917. Y insisto, pues sigue la forma republicana y federalista que hoy lo tenemos y creo que va a perdurar por mucho tiempo esta forma de gobierno en nuestro país. Seguramente nuestros nietos, hijos, pues van a vivir en una república federalista, ¿no? No se ve un cambio, por lo menos en la estructura política, en este proceso, aunque hay un debilitamiento de los estados, sin embargo, y son necesarios. La siguiente, no sé si haya otra. Ok, bien, pues a forma de conclusión, a 200 años de la Constitución de 1824, esto nos presta, este análisis tiene como objetivo pues hacer un proceso de reflexión sobre la evolución constitucional de 1824. Es un bicentenario, ¿no? Que me congratula mucho que la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México nos invite a estos procesos desde una perspectiva de historia del derecho constitucional para que podamos comprender hoy todas estas disputas políticas que tenemos en cuanto a la división de poderes y poder reflexionar en torno a si, por decir, jueces eh, pueden votar o democratizar las instituciones, ¿no? Entonces, eh, el revisar la historia pues nos permite comprender y no cometer errores que se han cometido en el pasado. Y así como les dije cuando inicié, cuando ustedes analizan la Constitución del 17, reforma, por decir, en el año de 1990 teníamos los problemas del ejército zapatista que quería separarse de México, que exigían y demandaban violaciones graves de derechos humanos a las personas indígenas, que no se les reconocía. ¿Qué hizo el Estado mexicano? Pues reformó el artículo 2 constitucional. ¿Y para qué lo reformó? Pues para insertar un apartado en el que dice que el Estado mexicano reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y entonces, esa modificación al artículo 2 en el 90 quiere decir que en esos años tenemos un problema muy grave, ¿no? El desconocimiento o el menosprecio o la falta de atención gubernamental en las comunidades indígenas. Pues, explota un problema y el Estado lo resuelve a través de una reforma, crea ley que protege a las comunidades indígenas, crea la Comisión de Derecho y Desarrollo de los Pueblos Indígenas para atender esas necesidades. Y entonces, saliéndonos de esta reforma y poniéndolo en el plano constitucional, pues también las constituciones nos hablan sobre la evolución del país en torno a cómo quiere dirigirse en su vida soberana y autónoma y cómo comportarse en el ámbito internacional y garantizar nuestros derechos, porque entonces hemos tenido varias constituciones, ¿no? Desde la de Cádiz, si la quieren contar, proyectos que no fueron vigentes, pero tenemos la de 1824, 1824, 1836, 1857. Entonces, hablamos sobre una evolución, ¿no? Hacia el Estado mexicano. Bien, ahí tenemos, han sido superadas por la del 57 y 17,
¿no? Pero pues, ahí vemos sobre ese proceso constitucional que les acabo de mencionar. Y mm, se mantiene vigente y es una de las más importantes en el mundo. Y decimos, aunque es una constitución que ya ha sido, digamos, subsanada por otras, pues sigue teniendo una vigencia, pues, porque tiene una vigencia en el sentido de que su texto siguió insertando en las constituciones hasta la de 1917. Entonces, acuérdense, hay derecho vigente, ¿no? En ese sentido. Y por último, em, pues es una fiesta constitucional, siempre festejar desde una perspectiva académica los logros que se han tenido en este proceso para crear un país, como lo pongo ahí, democrático, justo y federal, y este proceso pues nos exhorta a reflexionar sobre la vida política del siglo XXI. Y bien, pues creo que eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Creo que vi que pusieron por aquí. Voy a leerla. Claudia nos pone, ¿qué aspectos de la Constitución de 1824 han quedado obsoletos por las reformas constitucionales posteriores y cómo sigue influyendo en la política y democracia de México a 200 años? Pues bien, por decir, ahí cité un ejemplo, ¿no? La duración, digamos, del Poder Ejecutivo antes eran 4 años. Hoy hablamos de 6 años de duración, es decir, sí hay ciertos cambios. Y lo que sigue persistiendo en nuestro texto son aspectos políticos. Lo más fundamental de lo que es el artículo 38, el artículo 39, el artículo 40 constitucional. Bien, eso sería, digamos, como responder esa pregunta. ¿Y qué otros términos quedan un poquito obsoletos? Tal vez yo diría la percepción de lo que viene siendo la idea de la soberanía. La soberanía, em, en un primer momento, aunque decía que reside en el pueblo, pues se refería principalmente a que somos un estado soberano. Y hoy la soberanía no solamente es decir que somos un país que tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, sino que la soberanía es específicamente que nace en todos nosotros a través de los procesos de voluntad individual que cuando vamos y votamos, hacemos una voluntad general y eso hoy nuestra constitución del 17 tiene una evolución muy importante respecto a este proceso. Otro ejemplo, más bien que no contemplaba, digamos, la constitución de 1824 respecto a género, es que las mujeres y ciertos grupos no podían votar, ¿no? En este proceso. Es decir, tenían un poco margen en estas actividades. Las constituciones del 17 es mucho más garantista, ¿no? Entonces, si nos vamos a esa perspectiva, la última constitución en comparación de la de 1824, pues trae una visión mucho más integrada, progresiva de derechos humanos, que la constitución de 1824 no está rezagada en esa perspectiva, pero estaba rezagada porque, insisto, la idea primordial del país pues era defender que México es un país soberano, ¿no? Entonces, no podía ser tan garantista con la ciudadanía porque pues, la idea era defender y posicionar al país en un ámbito internacional, ¿no? Entonces, creo que eso, otro ejemplo eh, que no contempla la del 24, pues es la rectoría
del Estado, de la Rectoría del Desarrollo Nacional, ¿no? Se incorpora en la del 17, en la que hay una visión mucho más estructurada de la planeación democrática y de gobierno, ¿no? Pero eso serían como mi respuesta y bien, pues lo federal, lo republicano, persisten en la idea y han quedado ahí consagrados y creo que van a seguir mucho más tiempo, ¿no? Estas ideas fundamentales de 1824. Bien, pues muchas gracias, maestro Adolfo Cristian Castro Solís, eh, por esta interesante conferencia magistral titulada A 200 años de la Constitución de 1824. Definitivamente me parece que la manera de comentario final, pues justamente a 200 años de de la promulgación de la Constitución de 1824, creo que la conferencia pues nos invita a reflexionar sobre la importancia histórica que pues este documento ha tenido para la construcción del Estado mexicano, su Estado legal y su marco legal, perdón. Y bueno, además que marcó la transición de una monarquía hacia una república federal, inspirada justamente en ideas liberales provenientes sobre todo de Europa y los Estados Unidos. Entonces, me parece que pues esta constitución de 1824 continúa necesariamente siendo un recordatorio del continuo esfuerzo por consolidar la identidad como república en México y pues su marco legal. Y bueno, pues efectivamente nos hicieron algún comentario en lo que es el chat del Zoom, la maestra Claudia Altaira. Ya agradecemos también al maestro Adolfo que nos dio la respuesta. Y en redes sociales también bueno, envían eh, saludos al maestro, al doctor Rodrigo Vega de parte del maestro Bernardo Martínez Ortega. Y bueno, los que estamos en Zoom, me gustaría preguntar si tienen algún comentario, alguna pregunta para nuestro conferencista. Es el momento de poderla hacer. Perfecto. No sé si alguien quiera comentar algo. Muy bien, bueno, pues en vista de que al parecer no hay algún comentario, vamos a dar por concluida esta primera actividad, conferencia magistral, actividad proyectada para el día de hoy, jueves 7 de noviembre. Nuevamente agradezco al maestro Adolfo Cristian Castro Solís y bueno, les recuerdo a nuestro público en Facebook, en redes sociales, que pueden seguir las actividades de nuestro quinto congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, AC. Van a quedar disponibles las grabaciones en nuestras redes sociales para que en cualquier momento puedan consultarlas y por supuesto se pueda generar diálogo y más conocimiento. Y bueno, dando entonces continuidad a las actividades de esta jornada, vamos a dar entrada a lo que es nuestra mesa de ponentes que se titula Historia de México y Nueva España. Yo invitaría al maestro Adolfo si gusta continuar con nosotros, sobre todo para enriquecer el diálogo con nuestros ponentes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Recuerdo a los ponentes, tenemos 20 minutos para exponer pues nuestras ideas, nuestros trabajos y posteriormente se dará un pequeño tiempo para preguntas, para comentarios que nuestro público o que los mismos participantes de esta reunión podamos tener. Entonces, vamos a continuar. La ponencia comienza pero mejor dicho, la mesa comienza con la participación de Horacio Cruz García. Él nos va a presentar la ponencia tras las huellas del Ejecutivo Mexicano, 1823-1824, historiografía y fuentes primarias. Adelante, Horacio, dejo el tiempo para que puedas exponer tu ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí, perfecto, se Ah, escucha muy bien, Horacio, gracias. perfecto, gracias. Pues antes que nada, muy buenas tardes a que nos están viendo. También agradecer al comité organizador de este coloquio por aceptar mi ponencia y bueno, sin más preámbulo, daré inicio a la lectura.
Tras la caída del gobierno imperial de Agustín de Iturbide en marzo de 1823, comenzó un complejo proceso de constitución nacional que derivó, en octubre del año siguiente, en la promulgación de una Carta Magna que estableció una república federal a raíz de diferentes movimientos en las entonces provincias que buscaron la permanencia de su autonomía. Entre abril de 1823 y octubre de 1824, un ejecutivo colegiado a manera de triunvirato llevó las riendas del país en medio de la crisis interna, con la denominación de Supremo Poder Ejecutivo. A lo largo del país, algunas provincias comenzaron a declararse estados libres, independientes y soberanos, que no reconocían en inicio a los poderes ejecutivo y legislativo. Ante los movimientos que amenazaban la integridad del territorio nacional, se llevaron a cabo expediciones militares para contener a los pronunciados, si bien no se llegó al extremo de estallar una guerra civil. Ante el movimiento centrífugo de las provincias, el Congreso Constituyente, restituido en marzo de 1823, se vio obligado a convocar un nuevo órgano legislativo, el cual inició funciones en noviembre de ese año. Como resultado de sus trabajos, en enero de 1824 se expidió el acta constitutiva y en octubre la Constitución Federal. El Ejecutivo Colegiado, organizado así por el Constituyente el 31 de marzo de 1823, tuvo como integrantes a Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Mariano Michelena, José Miguel Domínguez y Vicente Guerrero, quienes alternaron en las posiciones titulares. De igual manera, en el lapso de los casi 18 meses en los que el triunvirato estuvo en funciones, ocuparon las carteras de los 4 ministerios José García Illueca, Lucas Alamán, Pablo de la Llave, Francisco de Arrillaga, José Joaquín de Herrera, José Ignacio de Esteva, Juan Guzmán, Jerónimo Torrescano y Manuel de Mier y Terán. La presente ponencia es una aproximación al Supremo Poder Ejecutivo en dos vertientes. La primera, de carácter historiográfico, que sirve como un breve estado de la cuestión, y la segunda, a través de las memorias ministeriales de 1823 y 1824, una de las tantas fuentes que pueden dar una primera impresión sobre las labores institucionales de los primeros años del México independiente. Lorenzo de Zavala, en su ensayo histórico de las revoluciones de México, fue uno de los primeros autores en hablar sobre el poder ejecutivo entre 1823 y 24. En su relato ofrece datos políticos y biográficos, tanto de los integrantes del triunvirato como de los ministros. De igual forma, menciona algunas de las rebeliones de la época, particularmente la de José María Lobato en enero de 1824 y el movimiento federalista de Jalisco. Resalta la identificación ideológica que hace Zavala de algunos de los integrantes del Ejecutivo, particularmente de Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, a quienes señala como borbonistas centralistas. A su juicio, los principales líderes militares del país no marchaban en un mismo sentido ideológico, lo que implicó que cada uno tuviera sus propias intenciones. Otro aspecto particular sobre el cual regresarán muchos autores posteriormente es sobre las acciones de Mariano Michelena, integrante del triunvirato, que hizo a su favor, como su nombramiento a inicios de 1824 como plenipotenciario en Inglaterra, donde se dice que hizo diversos negocios económicos a su favor. Otro de los temas abordados por Zavala y otros historiadores es la propuesta legislativa a mediados de 1824 de establecer un director supremo en el triunvirato, la cual Zavala señala como una maniobra del partido escocés dentro del contexto de la rebelión federalista de Jalisco, mientras que para los federalistas estaba el temor de que ese director supremo diviniera en un dictador. Finalmente, Zavala hace alusión al último cambio de ministerios en agosto de 1824. En 1846, Carlos María de Bustamante publicó La historia del emperador don Agustín de Iturbide hasta su muerte, un cuadro mucho más completo que el que presenta Zavala. De manera similar, Bustamante no da un peso protagónico al Supremo Poder Ejecutivo dentro de los acontecimientos desarrollados entre 1823 y 24. Menciona, entre otras cosas, ciertas disposiciones del ministro universal García Illueca respecto a Iturbide y su posterior expulsión del país, las discusiones legislativas en torno a la disolución del Consejo de Estado y el Tribunal de Justicia en abril de 1823, además de hacer alusión a las memorias que presentaron los ministros al inaugurarse el segundo Congreso Constituyente. Al igual que Zavala, menciona el papel de Michelena en el Poder Ejecutivo, aunque no de manera tan extensa como el primero. Un aspecto interesante es el papel que jugó el gobierno, en particular el general Bravo, en la campaña de Jalisco, que, a juicio de Bustamante, era la causa de la inestabilidad nacional. En este sentido, también narra las discusiones legislativas para que se nombrara un director dentro del triunvirato y el contexto de convulsiones en el que se hizo. Como una interpretación general, Bustamante refiere, cito, la sabiduría de los dos primeros congresos y la discreción con que se condujeron sus diputados. Me ha parecido justo pagarles un tributo de honor, presentar sus manifiestos, no menos que el del Supremo Poder Ejecutivo, cierro cita, si bien tampoco esconde su preferencia por Bravo y su animadversión hacia Victoria. Lucas Alamán, en el tomo quinto de su Historia de México, también se refiere al Supremo Poder Ejecutivo. A diferencia de los anteriores, él fue parte del mismo como el ministro de Relaciones.
En ciertos casos, en ciertos casos abundan detalles donde otros autores no habían puesto demasiada atención. Por ejemplo, las diferentes rotaciones que hubo entre los miembros del triunvirato. En algunos momentos, también aborda disposiciones generales emitidas por el gobierno, ya fuera por el Poder Ejecutivo o por el Legislativo. Al igual que sus predecesores, menciona de manera general la configuración política del Congreso, la rebelión de Lobato, la discusión en torno al director del triunvirato y las expediciones a Jalisco. A diferencia de Zavala y Bustamante, no ahonda demasiado en Michelena, si bien lo menciona, además de aludir a una revuelta en Querétaro a inicios de 1824 y una ley de conspiradores de fecha similar. Al respecto no ofrece demasiadas interpretaciones. José María Tornel, en su breve reseña histórica, desde un principio se muestra contrario al Supremo Poder Ejecutivo, acusándolo de precipitar la revolución y de ser el responsable, junto con el Congreso, de la muerte de Iturbide, la cual calificó como un asesinato. También critica al constituyente por los debates sobre el director supremo y el otorgamiento de los poderes extraordinarios al Ejecutivo, así como los préstamos del Ejecutivo con banqueros extranjeros. Posteriormente, habla de las implicaciones de Guadalupe Victoria ante la rebelión de Antonio de León a mediados de 1824 en Oaxaca, así como la rebelión de Lobato y el papel de Antonio López de Santa Anna en ella. Otro autor importante en este periodo es José María Bocanegra, quien escribió sus memorias para la historia de México independiente en 1862. Al igual que Bustamante, ofrece un panorama completo sobre el periodo, además de ofrecer nuevos datos, como las revueltas antihispánicas en el actual estado de Morelos a finales de 1823, una revuelta de corte federalista en ese mismo periodo en Puebla, encabezada por José Antonio de Chávarri, así como las disputas entre Campeche y Mérida en torno a la hispanofobia. Al igual que Bustamante y Zavala, Bocanegra no otorga demasiada importancia al Supremo Poder Ejecutivo, al menos hasta noviembre de 1823, pues a partir de ese momento el triunvirato, al menos en la narrativa de Bocanegra, toma un mayor peso cuando se refiere a la renuncia de Michelena, los cambios en el gabinete y en las posiciones del triunvirato, la separación de Centroamérica y la anexión a Chiapas, así como las intervenciones militares en los estados. De manera similar a sus antecesores, de manera más explícita, Bocanegra ofrece una visión dicotómica de la política de aquel periodo, distinguiendo entre borbonistas centralistas escoceses e iturbidistas federalistas yorquinos, unos sucesores de otros. De igual manera, etiqueta de manera puntual a los integrantes del Supremo Poder Ejecutivo, tanto triunviros como ministros como centralistas, cito, según las opiniones que habían externado en comunicaciones oficiales y aún en actos privados, con la circunstancia de que todos hacían el papel de imparciales y ninguno confesaba claramente su opinión, ni mucho menos levantaba enseña alguna. Cierro cita. Ya en las décadas finales del siglo XIX, Juan de Dios Arias, en el cuarto tomo de México a través de los siglos, aborda de manera general ese dicho proceso. A diferencia de otros autores, añade información sobre los primeros representantes extranjeros en México. En ciertas partes también presenta una visión un tanto negativa del triunvirato. Menciona diferentes rebeliones y también algunas cuestiones particulares sobre Mariano Michelena. Por su parte, el tránsito del primer imperio a la República Federal no es un tema olvidado en la historiografía contemporánea. Sin embargo, las obras al respecto se han centrado en dos vertientes principalmente, la doctrina jurídica y la ingeniería constitucional de la primera Carta Magna, así como la conformación del federalismo en el país. Dentro del primer rubro encontramos diferentes obras, por mencionar algunas, como la de José Barragán y su Introducción al Federalismo, José Antonio Aguilar Rivera con el tomo El manto liberal, los poderes de emergencia en México, Israel Arroyo García y su obra La arquitectura del Estado mexicano, David Pantoja Morán y el libro titulado Bases del Constitucionalismo Mexicano, así como José Luis Soberanes y el primer tomo de Una historia constitucional de México. Estos autores se basan mayormente en las discusiones legislativas y jurídicas del periodo para abordar de manera tangencial al Supremo Poder Ejecutivo, lo cual resulta en un relativo consenso interpretativo en el cual el Ejecutivo colegiado respondió al temor imperante a la tiranía encarnada en la monarquía iturbidista. De esto se desprende la resistencia legislativa a configurar el Ejecutivo unipersonal y, una vez aprobado, la imposición de diferentes restricciones para evitar la concentración de poder. De estos autores resalta la importancia que Arroyo García le otorga tanto a los debates legislativos como doctrinarios en la formación y evolución institucional del Poder Ejecutivo, sobre si debía ser colegiado o unipersonal, además de su propuesta de entender estos años como una república parlamentaria sui generis, lo que permite esbozar el papel del Ejecutivo elegido desde el interior del Congreso. En el segundo ámbito, encontramos algunas obras panorámicas, como el artículo de la Constitución de 1824, y la formación del nuevo del Estado mexicano, de Jaime E. Rodríguez O, el libro de la Constitución de 1824 y la consolidación de un pacto mínimo, de Adrián Hernández Chávez, Fausta Cantú, Florencia Gutiérrez y María del Carmen León, así como la magna obra El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, coordinado por Josefina Zoraida Vázquez.
Estos trabajos son de carácter general enfocados en las provincias y los motivos por los cuales viraron hacia el federalismo. Por supuesto, en los últimos años han aparecido trabajos de carácter regional que han estudiado con mayor detenimiento este proceso de hace 200 años. Quien hace mención dentro de este rubro al Supremo Poder Ejecutivo es Rodríguez O, quien repite la idea del Ejecutivo debilitado. Como se ha observado, en la historiografía nacional no existe un estudio o relato centrado en el Supremo Poder Ejecutivo entre 1823 y 24, lo que provoca, en primer lugar, un desconocimiento sobre la actuación institucional y política del Ejecutivo en el periodo de transición del Imperio de la República, al mismo tiempo que se ha llegado al consenso interpretativo antes escrito. Del mismo modo, la inmensa mayoría de los trabajos contemporáneos no considera al constituyente en su carácter de actor político, pues ha sido interés de la mayoría de los investigadores su composición interna y las filiaciones político-doctrinarias de sus integrantes. Observado de manera general algunos rasgos de historiografía en torno al Supremo Poder Ejecutivo, haré referencia brevemente a una de las tantas fuentes del periodo que nos puede acercar a comprender de mejor manera la actuación política e institucional de dicho poder. Las memorias de los ministerios ofrecen una excelente visión desde el mismo Estado sobre las condiciones políticas, sociales, económicas y diplomáticas del país. En ese sentido, en noviembre de 1823, cuando se inauguró el segundo Congreso Constituyente, los titulares de las carteras de Relaciones, Guerra y Marina, Justicia y Negocios Eclesiásticos y Hacienda se presentaron ante los legisladores para dar parte de sus actividades. De igual manera, fue hasta enero de 1825 que los ministros volvieron a rendir cuentas ante el Congreso, considerando que el Congreso Constituyente cerró sesiones en diciembre de 1824. Las memorias del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores son extensas debido a los numerosos ramos que atendía, los cuales eran relaciones exteriores, relaciones interiores, gobierno político, gobierno económico, correos, instrucción pública, sanidad, caridad e industria. A su vez, todos estos presentan subdivisiones. Los ramos son iguales en 1823 y 1824, no así los subramos. Por ejemplo, en el último año, el ministro alemán alude al establecimiento del Archivo General y del Museo Nacional. Es de notar que más allá de la descripción del Estado sobre los diferentes ramos y subramos, también es posible apreciar una proyección desde el Estado de la situación política del país, al referir al alemán en noviembre de 1823 que el Supremo Poder Ejecutivo, cito, usando exclusivamente los medios de conciliación, se ha esforzado en conservar la paz y unión interior, comprometiendo todas las diferencias en la decisión de este soberano Congreso, cierro cito. Caso contrario a inicios de 1825, cuando aseguró el mismo Alamán que la Constitución ha mudado enteramente las relaciones del gobierno supremo para con los pueblos, trasladando la mayor parte de las atribuciones gubernativas que aquel tenía a las autoridades peculiares de los estados. Cierro cita. Las memorias de Hacienda también son ricas en contenido, además de apreciarse en ellas un fuerte tono político, no enfocado en los conflictos internos del momento, sino en romper con algunas herencias y dinámicas del periodo colonial, como la alcabala, a las que el ministro Francisco de Arrillaga llamó en noviembre de 1823 digna de su bárbaro origen, es la contribución más onerosa y perjudicial, y que en todas partes fue abolida en cuanto rayó en su horizonte la aurora risueña de la libertad. Cierro cita. Entre las memorias correspondientes a 1823 y 1824 hay diferencias, ya que en esta última, presentado por José Ignacio de Esteva, presenta otros ramos de manera general, como los bienes de la antigua Inquisición y los territorios de las Californias, mencionando de manera breve algunas disposiciones legales, el valor de sus fondos y los cálculos de cuánto debían aportar al Tesoro Nacional. Por su parte, las memorias del Ministerio de Justicia son breves, sin mostrar los ramos y subramos en que se dividían. Pablo de la Llave, ministro al momento de presentar ambos memoriales, menciona simplemente el mal estado del rubro, tanto en las prácticas judiciales como en la falta de pago a escribanos y demás personajes del ámbito judicial, así como el mal estado de las cárceles. Finalmente, las memorias del Ministerio de Guerra y Marina se dividieron en dos, por lo que cada arma tenía su propio documento. Las memorias de guerra refieren de manera particular el estado de las nacientes milicias, así como los gastos de dicha dependencia generaba la hacienda pública y sus labores en la conservación de la seguridad interna y externa. En cuanto al ramo de marina, se aprecian las dificultades de la creación de la misma, tanto en el personal, las embarcaciones, las armas, los puertos y en particular la cuestión de San Juan de Ulúa, todavía dominada en ese entonces por los españoles. En ambos casos, las memorias separadas estaban firmadas por el mismo ministro, ya fuera José Joaquín de Herrera en 1823 o Manuel de Mier y Terán a inicios de 1825. Como se ha apreciado de manera general, el Supremo Poder Ejecutivo, emanado hace más de 200 años dentro del proceso complejo de formación del Estado republicano, si bien no es desconocido dentro de la producción académica contemporánea, no ha recibido una atención pormenorizada sobre la cuestión de sus diferentes integrantes, centrándose en la historiografía reciente tanto en los procesos locales de transición al federalismo, como en los aspectos doctrinarios y los debates legislativos. El propósito de esta ponencia ha sido llamar la atención sobre las posibilidades de estudio que ofrece este poder en un periodo acotado de tiempo,
mostrando que tanto en la historiografía del siglo XIX como en algunas fuentes producidas por el mismo Ejecutivo, como el caso de las memorias, ofrece una gama importante de estudios que resultan importantes continuar. Por supuesto, será a través de una búsqueda profusa en archivos donde podrán obtenerse mucho más documentos de variada índole, no solo aquellos producidos por los ministerios o los triunviros, lo que podrá ofrecer una perspectiva más completa no solo de los derroteros del Poder Ejecutivo, sino de la conformación inicial del Estado Nacional Mexicano. Gracias. Muy bien, pues agradecemos a nuestro ponente, Horacio Cruz García, por su interesante participación con la ponencia Tras las huellas del Ejecutivo Mexicano, 1823-1824, historiografía y fuentes primarias. Y bueno, pues recordamos a nuestro público en redes sociales que pueden ir dejando sus preguntas, comentarios, para que al final de esta sesión podamos leerlas y reflexionarlas con nuestros ponentes. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que sería nuestra segunda ponencia. En este caso, toca la participación del doctor Luis Arturo García Dávalos, quien nos va a hablar sobre la ponencia que ha titulado 1808-1824, las disputas sobre el sujeto de la soberanía y los modos de organización social y eclesial en Nueva España, México. Adelante, doctor García, es de usted el momento. Mucho gusto, buenos días, buenas tardes. Pues lo primero que quiero decir, doctor Castro, desde una perspectiva jurídica y Héctor Las Fuentes, complementa muy bien lo que estamos presentando. Yo empiezo directamente. Entre el 5 y el 6 de mayo de 1808 se da la abdicación de los reyes borbónicos, Carlos IV y Fernando VII, producto de la invasión francesa, y los tienen secuestrados en Francia. Y esto Napoleón impone a su hermano José, porque no quiere poner a los Borbones, los cuales, tal cual lo cita, estúpidos, lenones y corruptos. Y creo que la cosa sigue igual, ¿verdad? O sea, ve uno a Carlos IV y ve a Felipe VI y la misma cara y la misma estupidez. Pero bueno, la monarquía va a entrar en su profunda crisis, la más fuerte que ha tenido en su historia, pues el monarca era el que pivote articulador de todo el sistema de la nación. Era un sistema corporativo, o sea, es decir, de contrapesos. Las distintas oficinas y todo, entre una y otra le daban y le quitaban, y así era como se gobernaba. Cuando entra el modelo Borbón, vamos a encontrar que se va a centralizar al estilo de Francia en un modelo absolutista, donde se quiere quitar todo y hacer eficiente desde una visión ilustrada, hacia 1770. La iglesia tenía un papel diferente a lo que nosotros entendíamos. El rey era el jefe de la iglesia, cada zona ponía a su obispo y a su clero, y el proceso colonizador era las órdenes religiosas, y la administración se hacía en torno a las ciudades episcopales, por ejemplo, Oaxaca, México, Puebla, Guadalajara, etcétera, y desde ahí se administraban las distintas regiones, y se tenían también capitanías, que no eran ciudades episcopales, pero sí también reinos asociados. Entonces, no había un modelo pactista que era, como podemos decir, a la inglesa, de colonia, y metrópoli y colonia. Entonces, es una imposición. Pues, por ejemplo, llamar a esta época antes de 1776 como colonia, de entrada la historiografía de hoy no la acepta, es de reinos asociados. El modelo económico quizás sea colonizador, pero pues no es así. Por ejemplo, asociados en México, lo que hoy conocemos como México era Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo Santander, Nuevo México, y avanzadas o capitanías como sería California, Yucatán o Guatemala. Bueno, entonces, al ponerse en crisis, este sistema se derrumba y empiezan grandes controversias que ya venían desde el siglo XVIII, 1770. Vamos a encontrar básicamente por ser reduccionistas, pero nos ayuda a entender las posturas. El francés era ilustrado, era un modelo centralista administrado por notables, que eran los eficaces, diríamos, como históricamente muy neoliberales. Ya no hay virreyes, la iglesia es una institución supeditada a ellos, la cual tiene que ser gobernada por un funcionario que puede ser civil y tiene una función meramente espiritual y no tiene que meterse en nada más que eso. Ese es el modelo prevaleciente. El otro es el inglés. El Estado estará dividido en poderes, 4, no 3 como los franceses. El ejecutivo representado por el rey, el legislativo por las cortes, el judicial por los distintos juzgados y el religioso por la iglesia.
no hay monarca, no hay virreyes, solamente hay administradores de la colonia. Y la iglesia es administrada por patriarcados, el de España, el de América y Filipinas. El otro es que ya lo mencionó bastante el maestro Castro, fue el estadounidense, está constituida por colonias autónomas casi independientes que forman una Commonwealth o una federación autónoma, y entonces el Estado tiene 3 poderes y cada Estado tiene su legislatura independiente y son los acuerdos generales sobre el poder ejecutivo y legislativo. Y las elecciones son diferentes en cada Estado. Estados Unidos sigue viviendo así, en ese atraso todavía. 1824 la plantea, pero pues eso lo acabamos de ver en las elecciones de esta semana. Cada estado es independiente y muy patriarcal porque los notables son los que deciden, el pueblo elige al representante y ellos deciden incluso cambiar del voto, cambiar a quien elige. Entonces, pues es el modelo que 24 lo pone, pero que en México ya no funciona. Entonces, la iglesia es un sistema autónoma donde cada iglesia está en una federación. Entonces, tendríamos la iglesia de Jalisco, la iglesia de Nuevo León, la iglesia yucateca. Y así era eso. Y por último, el más tradicional, que es el español, y que al fondo están todos estos, tiene un fondo bíblico, que era el libro de Josué, donde dice Josué que juntó a los pueblos y hacen un pacto en Siquem. Pacto en latín se dice fedus, y entonces constituye el federalismo y se escribe en un libro que es la Biblia. Y entonces, a partir de ahí, en la Edad Media es como se constituye el federalismo, no lo inventan los franceses. Surge desde la Edad Media y es una revisión histórica que hay que hacer, que ahí difiero con el maestro Castro. Los fieles y la corona se van a rebelar ante la invasión de Napoleón y empieza lo que se llama la Revolución Española, el 2 de mayo del 808, una insurrección por España y todas las provincias, y entonces con un profundo sentimiento antifrancés. Y se establece la sede de la monarquía en Cádiz, en el puerto de Cádiz al sur de España. El llamado es llamado al mismo tiempo, por una parte, el deseado, pero por otra parte le llaman al Borbón el felón. Vive en Francia y a partir de ahí, ante la amenaza de que se pierda el reino, se convoca a cortes constituyentes en Cádiz. Se hace el 24 de septiembre de 1810, que coincide con el levantamiento en México de Hidalgo. Y a partir de febrero del 11 hasta el 25 del 13, se reúnen las cortes. Entonces, por ejemplo, la independencia es muy interesante porque hay que verlo como en un circo. La guerra de independencia, el proceso constituyente y los movimientos internos que están. Y que es muy interesante y nos da otra perspectiva, lejos de ver el avance progresivo de la ciudadanía y de la nación, como lo ha planteado la historiografía tradicional mexicana. El 19 de marzo del 12 se promulga la Constitución, fiesta de San José, por lo que esa Constitución también se llama la PEPA. Los diputados fueron electos en cada una de las iglesias episcopales de México, y así vamos a tener de 700 diputados, van a ir 21. O sea, para el tiempo y para la época, tomar el barco e ir para allá fue muy fuerte. Las 2/3 partes eran clérigos, y vamos a encontrar gente muy importante, por ejemplo, como Ramos Arizpe, que va representando a Coahuila, José Miguel Pérez, que era de Puebla, Guridi Alcocer de Tlaxcala, Robles Domínguez de Chiapas, Guatemala. O sea, son gente muy interesante y que le va a aportar, a veces que es algo que la historia no lo ve, el aporte que le va a dar a la Constitución española. De hecho, Pérez Martínez va a ser presidente de las Cortes 2 veces, las Cortes Constituyentes, y enseñan a todo el reino español formas nuevas, por ejemplo, como lo que vamos a tener, el concepto de soberanía popular o nacional. Van a imponer por influencia francesa la separación de poderes, la igualdad representativa de todos los dominios. No pesa más España que Filipinas que México, y le llaman México ya desde esa época. Igualdad de derechos y privilegios, no tienes mejor privilegio por ser peninsular que ser mexicano, etcétera, y se quedan en la Constitución, y eso se va a trasladar al 24. Entonces es un documento que sí es muy moderno, muy importante, pero que desgraciadamente en 1814, con la caída de Napoleón y el regreso de Fernando VII, la derogan, y entonces queda la misma Constitución hasta 1820, que en un levantamiento liberal hacen que el rey de España, Fernando VII, la firme, y el grito popular era: Fernando, trágatela, 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 y firma la Constitución.
Y entonces quitan algunos derechos, ponen a poner esto y las cortes se juntan en Madrid, permitiendo pero con esta modificación, los españoles centralistas dicen el reconocimiento de la autonomía de los dominios no van a ser funcionado. Entonces, los novohispanos, que eran gente muy importante en el proceso de la Constitución de Cádiz y en las Cortes, dicen qué necesidad tenemos más de los gachupines. Y entonces vamos a encontrar que en febrero de 1820 decretan el plan de Iguala y hacen un pacto con la diversidad, una gran diversidad entre independencia, conservadores, etcétera, y se hace el plan de Iguala, que sobre todo las dos figuras es Iturbide y Guerrero. Y el proyecto de Iguala prende como pólvora para febrero de 1821, que se promulga en Puebla, para septiembre de 1821, que se declara la independencia y proclama la innecesidad del rey de España y de construir una nueva monarquía. Y lo hacen bajo 3 consignas: la independencia, la religión y la unión entre los españoles y criollos. Con 3 colores: verde la independencia, blanco la religión y rojo la unión entre todos, de la diversidad en la monarquía. Y este fue el instrumento normativo con el cual se inicia la independencia de México. Y surge como el imperio. Hace ratito veíamos que en crisis, no hombre, teníamos muchísimo dinero, teníamos muchos poderes y teníamos mucha riqueza. El imperio dice, la gran luz del faro que ilumina al mundo. Y los mexicanos nacientes se sienten gente que está al alto nivel. Desgraciadamente, la insidia de los ingleses, que es algo que la historiografía no lo ha visto, mete toda una cizaña y la división de todos, y así como pasa en Arabia, ¿no? Tienen todo el petróleo y los ingleses dividen todo, pues igual pasó aquí, ¿no? Se quedan con las minas, con los estancos de tabaco, etcétera. Continuamos, el imperio surge en septiembre del 21 como una monarquía constitucionalista, pero empieza el proceso con la renuncia de Iturbide en marzo del 23 de un riesgo de balcanización, hacer México un Centroamérica. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? El desastre de Centroamérica 200 años después, pues para allá iba, ¿no? La República de Guadalajara, la República de Nuevo León, la República de México, la República de Yucatán. Y entonces hasta eso, Ramos Arizpe, que es una de las grandes personas, clérigo, deciden convocar a Constitución a la diversidad de México. México es un país diverso, y eso es algo que a veces nos olvida y desde entonces lo toma en cuenta, y convoca en noviembre del 23 a Constitución, con representatividad de todos, y detiene la balcanización de México, que es el principal aporte, yo creo, de la Constitución del 24. Evitó que México se volviera otra Centroamérica, y que fuéramos países banderos, y que sea hoy la 12ª potencia del mundo, México. Entonces lo debemos a gentes como Ramos Arizpe. Y entonces cae el emperador y entonces se convoca a Constitución en el 23, se proclama en octubre, 4 de octubre 24, que es la efeméride que está celebrando la asociación. Y entonces vamos a encontrar 2 corrientes, una gran diversidad, pero básicamente 2. La centralista, muy inglesa, que la representa Lucas Alamán, José María Bustamante y Fray Servando Teresa de Mier. Bueno, Noroña se queda chiquito comparado con Fray Servando. Llegaba con una capa roja de 6 metros, haciendo un escándalo al Congreso, y así ya llegó Fray Servando, ya se de discursos incendiarios, pues por eso le digo. Y vamos a encontrar la otra parte federalista, que ya lo dije, Ramos Arizpe, Crescencio Rejón el yucateco, y vamos a encontrar con una fuerte influencia pactista y norteamericana. Y este sistema impone, no sino un gran debate en la plan de la Constitución de la Nación Mexicana. Y este constituyente que se instaura el 16 de mayo del 23 nos permite entender qué ambiguos eran los principios. Define, le da nombre, primero la Constitución del 24 le da nombre al país, se llama Estados Unidos Mexicanos, para siempre somos México. Le da color y bandera, a partir de entonces tenemos aguilita y 3 colores, ¿sí? Los derechos ciudadanos, como son libertad, que era de hablar, pensar y escribir, igualdad frente a la ley y de propiedad, si no hay por ley sino aquella que fuese acordada por el Congreso. Y luego los deberes del ciudadano es cosas que ya están superadas, pero que ahí están: profesar la religión católica, ¿sí? No ofender a los semejantes y cooperar por el bien de la nación. Y luego el texto del 24 dice, la soberanía es única, inalienable e imprescindible de cualquier potencia.
sea Inglaterra, Estados Unidos o Francia, y puede ejercer sus derechos de diverso modo ante el concierto de las naciones. Entonces, esta república que se escoge como 24 como régimen, consagra la libertad y la igualdad y el ejercicio de la soberanía, que ya nuestros antecesores ponentes ya lo dijeron. Esto es ante los intentos centralistas de la Santa Alianza de los ingleses y representados por el imperialismo de Iturbide. Como parte final, por el tiempo que tenemos, por eso es una presentación muy breve, los aportes de la Constitución que no han prescrito, no está superada. Decreta el nombre del país, ya lo dije, los colores y bandera. Decreta la soberanía del pueblo, los derechos del ciudadano y la división de poderes. Decreta que la iglesia se constituye en un poder autónomo, ¿sí? O sea, no fue en el 57, sino que aquí es donde se decreta, con funcionarios públicos y que tenga un régimen y un sostenimiento autónomo dedicado hacia fines espirituales. Esto fue muy polémico y fue a causa de las guerras del 19, porque ser religioso sacerdote en esta época era ser funcionario público pagado por el Estado. Esto se va a consagrar hasta la Constitución del 57, pero por ejemplo en América del Sur siguió funcionando hasta el día de hoy, y en España está vigente. El Estado le paga a la iglesia. O sea, para que veamos la diferencia y el aporte del 24. La autonomía de los estados federados que no se ha solucionado. O sea, cada país tiene cada estado, perdón, tiene su congreso, tiene su constitución, tiene su código civil, etcétera. Estamos acostumbrados, pero aquí surge y detiene la balcanización del país y es una república representativa y popular que está integrada por 19 estados, 4 territorios y el Distrito Federal. Y establece un modelo de nación vigente aún, como dijo el maestro Castro, no va a desaparecer ni se ve que vaya a cambiar. Las consecuencias de la Constitución del 24 es que inician el procedimiento de consolidación de México como nación y de entender la Constitución como un ente orgánico que se va modificando. Por ejemplo, la Constitución del 24 habla de derechos, pero de derechos civiles. Ahora ya hablamos de derechos humanos y en 90 tenemos que integrarlos. El derecho del niño, el derecho de la mujer, el derecho de la diversidad están en nuestra Constitución. Algo que no estaba en el 24 y que hoy sí está, por ejemplo, es los tratados internacionales que firma México son acuerdos constitucionales. Esto no está en eso, pero bueno. Hay quienes dicen que la Constitución del 24 está superada. Falso. Hay elementos vigentes y que están consagrados. En su evolución posterior, en 57, va a definir, sí, como México como una república, jamás volvemos a ser una monarquía y separa a la iglesia. Ese es un aporte que ningún país sudamericano, ni Estados Unidos, ni Europa tiene. Se elimina para siempre a la monarquía. Adiós gobierno imperial y adiós mamá Carlota, que va votando como pelota por todo el mar. Y el centralismo, no vuelve a haber república centralismo, aunque hay tendencias centralistas, haciendo también a los estados responsables, Baja California, todo Yucatán como Yucatán de todo. Entonces eso lo establece la Constitución del 57 y el 17 le da un tono social y nacionalista. Entonces yo concluyo así esta breve presentación. Leer nuestra historia mexicana desde el constitucionalismo nos da elementos para entenderla de una forma diferente. No es un proceso evolutivo, sino orgánico, e incluye las influencias globales, ¿sí? Y superar el regionalismo y comprender mejor su evolución, que nunca fue lineal ni ascendente. Y al mismo tiempo, entender la historia de la Iglesia de México desde acá, va viendo modelos que no era el romano impositivo, sino que eran iglesias diversas y plurales, algo que hoy, que quizás a lo mejor nuestra relación no está muy acostumbrada, pero que sí exige que tengamos iglesias plurales, con todas las diversidades que tiene nuestra nación, como está consagrado en la Constitución. México es una nación pluriforme y multicultural. Eso dice la Constitución de hoy, evolución de esta del 24. Entonces, es un gran hecho a festejar y que no es nada más para los constitucionalistas, sino para historiadores y para todo el país. Y como vimos ahora con estos debates del Poder Judicial, hay gente que el Poder Judicial quiere imponer como superior, etcétera, pues simplemente como les decimos a nuestros constitucionalistas, a nuestros senadores y a nuestras presidentas y a todos, hay que leer nuestra historia constitucional, y es cuando decimos, con esto nos quita bastante insensatez y tontera, y nos da una visión diferente y pues más amplia de lo que es México y su diversidad.
Pues ese es mi aporte y pues mi celebración para estos 200 años. Gracias. Bien, pues agradecemos la interesante presentación del doctor Luis Arturo García Dávalos. Y bueno, pues quiero a manera de resumen, de conclusión, pues destacar la importancia de los temas que se han abordado el día de hoy en esta mesa. Por un lado, el estudio que nos ofrece Horacio Cruz García con el tema Tras las huellas del Ejecutivo Mexicano, 1823-1824, historiografía y fuentes primarias, pues definitivamente nos proporciona pues una visión sobre el rol del Ejecutivo en el periodo o en un periodo clave de la historia mexicana, y resaltando sobre todo la relevancia de las fuentes primarias para construir pues ese conocimiento histórico que tenemos sobre ese periodo. Por otro lado, el doctor Luis Arturo García Dávalos pues nos hace reflexionar, nos invita a reflexionar sobre esos desafíos que marcaron la transición de la colonia a la nación independiente. Y yo tengo una pregunta, bueno, en realidad tengo dos preguntas. Quizás una no está, no sé, no estoy muy claro si está muy relacionada con el tema que manejaron ustedes dos, pero tengo esa duda porque desde que estaba en la licenciatura, como que nunca me satisfacieron las preguntas, las respuestas que escuché. Tengo entendido que en algún momento, cuando se generó justamente el proceso de independencia en México, eh, pues algunas voces opinaban que quizás México no estaba apto, no sé si sea la palabra adecuada, apto, digamos, para construir una república, que quizás entonces convendría mejor, hubiera convenido mejor una monarquía para sofocar pues todos los conflictos que se generaron en ese momento. Y si no mal recuerdo, uno de los que hablaba sobre este tema era Lucas Alamán. Entonces, por supuesto, me pueden corregir si no estoy en lo cierto, pero me gustaría escuchar su opinión sobre ese tema. ¿Qué opinan ustedes al respecto? De alguna otra manera creo que se relaciona. Y la otra pregunta que pues iba para los dos, justamente tiene que ver con el tema de las fuentes. ¿Cómo consideran ustedes que ha evolucionado la interpretación historiográfica sobre estos temas que hemos tratado el día de hoy? Y sobre todo, ¿qué papel han jugado estas fuentes primarias o las fuentes primarias en esta revolución, en esta evolución, perdón, en esta interpretación de este pasado histórico? Entonces, pues igual dejo abierto para quien quiera generar la respuesta o generar el diálogo. Pues yo creo que la primera que tenemos que tener es que la parte de Lucas Alamán y todos los conservadores sí veían en un infantilismo al pueblo. Pero vamos a encontrar gentes como Ramos Arizpe y algunas otras partes que se sienten en el primer nivel y que les ponen en su lugar a los españoles, como lo vamos a ver en las Cortes de Cádiz, ¿no? Decíamos, fíjate, vamos a encontrar que lo vemos en el Correo Americano del Sur, dice, verdaderos españoles somos nosotros, no esos afrancesados gachupines. Y somos la primer potencia del mundo si nos ves. Dice, España ha decaído, nosotros somos la luz entre Oriente y Occidente. Pero no está hablando de ningún infantilismo, como podemos encontrar en otros casos, que sí dicen, tenemos que tener un sistema electoral como el de Estados Unidos, donde los papás, patriarcalismo, sean electos por el pueblo ignorante y que ellos elijan al verdadero representante de los nobles, de los notables. ¿Sí? Y ese lo vamos a encontrar en Lucas Alamán. Entonces, ese sistema es el que se impone al principio de la Constitución del 24. Y dicen, México en el 57 con Juárez, dicen, va para afuera. No hay notables, es elección universal y directo, y el mismo voto tiene, abro comillas, el ignorante campesino que llevó a un presidente zapoteca a la República, que lo tiene el fifí notable que estudió en Europa. Entonces, eso cambia totalmente y es una visión que, por ejemplo, Estados Unidos todavía la tiene. Y entonces, ese es un aporte que sí vamos a encontrar, es la primera. Y luego, en cuanto a las fuentes, pues yo creo que el proceso de independencia ha ido pasando de la visión de Hidalgo, Morelos, la consumación y todo esto, una evolución lineal en espiral positivista, ha pasado a una interpretación plural y orgánica, que presenta como tres cortes, ¿no? La guerra, que fue una guerra civil,
que termina en el 14 prácticamente y que queda en latencia, pues en la guerrilla de Guerrero del 14 al 20, y que no es la única fuente que es la que se ha hecho y que es todavía la prevalecente en las celebraciones nacionales, pero otra que ha incluido y sobre todo de gente en España y en México del constitucionalismo, de cómo, por ejemplo, nunca habíamos visto que los mexicanos fueron tan importantes en las cortes y que la Constitución española está marcada por los mexicanos, que era gente muy bien preparada. O sea, la Universidad de Puebla era la universidad más importante cuando Boston y Harvard eran llanos. Y desgraciadamente las guerras intestinas del siglo XIX acabaron con toda esa riqueza por su conservadurismo de hacer de Puebla el faro de la cultura a hacerlo una escuela de patitos ahora, ¿no? Como son las universidades poblanas, ¿no? O sea, toda llena de escuelas chafas. Entonces, eso lo vamos a encontrar y gente muy bien preparada, ¿no? Por eso lo van a decir, toda esta gente dice, no, 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 los verdaderos españoles somos nosotros y no nos van a venir a enseñar nada. Y entonces, pues, somos el faro del mundo. Y entonces, claro, copian el modelo americano y por ejemplo lo vamos a ver que en el 47 con la invasión se desilusionan totalmente y en el 57 mandan un nuevo modelo secular, antimonárquico y sin batalla. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, esa es la evolución. Pero sí mandan un modelo orgánico de constitución que sigue vigente, como lo acabamos de ver con las reformas judiciales. Bien o mal y le falta y todo eso así. Entonces yo creo que con eso, y entonces vamos encontrando nuevas fuentes, por ejemplo, leer los diarios de debate del Constitucional de 1823, que están totalmente digitalizados, es muy, por la UNAM, es muy interesante. Los ministerios, como dice el profesor Héctor, son muy interesantes, porque cuando lo leemos decimos, en esto estamos igual. Ah, mira, aquí es donde estamos bien. Pues son una fuente interesante como historiador y que hay que actualizar. Y dejo la palabra a Héctor para que también nos diga, por favor. Muchas gracias. Igual, pues, complementando sobre la primera pregunta, a mí siempre me gusta mucho resaltar que dentro de las naciones hispanoamericanas en el proceso de independencia, México fue la única que va a establecer una monarquía como primera forma de gobierno. Existieron también proyectos monárquicos en el Río de la Plata, a Bolívar muchas veces se le ofrece también la corona, pero bueno, insisto mucho en que, bueno, creo yo, por el desarrollo muy particular del fin de la guerra de independencia es que se va a decantar por esta primera opción monárquica, también en esta idea de que era el modelo que se había conocido durante 300 años, que era el natural, no que se quisiera para siempre, sino que el país, la sociedad, no estaba apta precisamente para un grado mayor de libertad como era una república o como era el federalismo. Entonces, también en ese sentido, por ejemplo, resaltar abordando también un poco la cuestión de las fuentes, sobre incluso los mismos debates historiográficos que hay en torno a al surgimiento del federalismo en México. La doctora Alicia Tecuangüey tiene un excelente balance historiográfico publicado sobre las diferentes perspectivas del federalismo, si fue una cuestión que se acota a, por ejemplo, a las cortes en España, la reacción de los diputados americanos ante que no se apoyaban sus peticiones en las cortes españolas, si fue una cuestión de las élites económicas, políticas locales, la influencia de la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, también, como comentaba el doctor, pues ha habido una explosión muy interesante de fuentes, también nuevas perspectivas, nuevos consensos historiográficos, tanto del proceso de independencia, de manera muy particular, considero yo que suele acotarse nada más llegando hasta el Imperio de Iturbide, insisto, ya como más en los años posteriores no se ha abundado tanto, por ejemplo, sobre también ahora que ha sido una conmemoración que tal vez ha quedado un poquito soterrada del inicio del primer gobierno republicano, que fue de Guadalupe Victoria y de Nicolás Bravo. No existe todavía un estudio reciente sobre este primer gobierno. Nos quedamos con la visión que dio Michael Costello en su libro de la Primera República Federal, o tal vez Timothy Ana en este libro compilado por Will Fowler, ¿no? De gobernantes mexicanos. Entonces, todavía falta mucho más, como bien comentaba el doctor, pues una de las fuentes por excelencia es acercarse a través de los diarios de debate, como yo comentaba, pues a través de de las memorias ministeriales, incluso dentro de la misma historiografía Iturbide, a menos que, pues, como ha sido precisamente muy amplia, que no conozco toda, pero hasta donde tengo entendido, no ha habido un estudio que se centre en estas dinámicas de los ministerios, por ejemplo, entendiéndolo
ya como una parte importante del Estado. Siempre el relato se centra mucho en los choques de Iturbide con el Congreso, ya fuera como regente o ya como emperador. Entonces, todavía falta mucho por explorar, por entender esa cuestión política y, bueno, por supuesto, ¿no? Esta cuestión social sobre, incluso como los sistemas electorales, a quienes se les daba la ciudadanía, a quienes se consideraba ciudadanos, y como muy bien ha hecho énfasis el doctor García, pues que ha sido un proceso bastante largo, que en 1857 se aprecia un cambio muy importante hacia este voto universal, y bueno, posteriormente con la Constitución de 1917 que le da este nuevo carácter social a la Constitución. Y yo también nomás tallado esto, a la Constitución del 24 yo creo que principalmente le debemos que México no acabe como Centroamérica. O sea, evitemos que seamos como El Salvador, Nicaragua y países bananeros peleándose, ¿no? O sea, da una unidad al país, se lo debemos a la Constitución y en el fondo también a gentes como Ramos Arizpe. Es los motivos de celebrarlo. Sí, es una cuestión también, como mencionaba, muy importante porque, por ejemplo, cuando Centroamérica se separa, lo hace como una confederación tal cual. Por poner un ejemplo, dentro de esa gran República Centroamericana, el Estado de Costa Rica tenía un supremo poder conservador, como en México lo hubo durante algún tiempo entre 1837 y 1842 aproximadamente, por ejemplo, y que bueno, ya después ocurre este proceso de balcanización, de ruptura, y que provoca que todas esas entidades se crean en estados-nación soberanos. Precisamente ese también es uno de los grandes retos que tuvieron los constituyentes de contener esas tendencias centrífugas de las provincias como Yucatán, como Zacatecas, como Jalisco particularmente, y como menciona este título del libro de Adrián Hernández Chávez, Fausto Antús, Florencia Gutiérrez y María del Carmen de León, es un pacto mínimo para contener todas esas fuerzas centrífugas y que se consolidara la integridad territorial y, bueno, también la formación finalmente de un primer Estado nacional mucho más fuerte. Muy bien, Héctor. Muy bien, pues muy bien, jóvenes, me da bastante gusto esto que han comentado. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Definitivamente creo que nos han hecho reflexionar sus ponencias sobre la importancia primero de conocer nuestra historia constitucional, cuáles son sus efectos, su importancia. Y bueno, pues queda solamente agradecer profundamente sus contribuciones, su participación. Agradezco bastante su interés, su compromiso en este diálogo histórico que hemos pues organizado en el marco del Quinto Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, AC. En redes sociales no tenemos algún comentario, alguna pregunta. Sin embargo, bueno, pues las ponencias quedan grabadas para que posteriormente en nuestro público que guste de estos temas pueda volver a reproducirlos en un momento determinado y pueda pues encontrar importantes contribuciones para profundizar en este tipo de conocimientos. Y bueno, pues nuevamente agradezco y sin más, pues me despido, nos despedimos de esta transmisión. Nuevamente agradezco a los ponentes, al doctor García, a lo que sería Horacio Cruz García, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Espero de antemano que el próximo congreso los vamos a tener aquí como ponentes o como conferencistas. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.